extraordinarias que agradezco en estos momentos también su presencia. Bueno, de cada uno de ellos querría decir algo. Por ejemplo, Florentino Portero. Yo querría decir algunas cosas más, pero quiero decir solamente una cosita bonita, una flor. Es una delicia oírte y por lo tanto hoy es un regalo también para nosotros. Aparte del contenido, es el gusto que tenemos todos aquí, nuestro gran Florentino Portero. Bueno, y para José Fernando también, para agradecerle su presencia aquí. Esto es una larga historia que de profesor, gran profesor, gran profesor. Tenemos muchas cosas en común. Pero yo creo que la mejor flor que él tiene, lo que más ha producido son sus 10 hijos y 26 nietos. Y no te hacen viejo, tienes una buena presencia, tienes buena presencia. y el tercero, que es Marco Antonio, nuestro Marco Antonio López. Bueno, pues es catedrático, lo sabemos, catedrático de la Universidad de Alicante, pero sobre todo lo que yo quiero distinguir, especialmente por distinguir a uno, cada uno de vosotros, es su extraordinario prestigio universal. Es decir, es un matemático requerido y aplaudido en todo el mundo. Es constantemente, es lo que he dicho antes, requerido para los congresos y parece que su presencia es notable, siempre es notable. Bueno, dicho esto, yo ya le digo que Marco Antonio, bueno, va a tomar la dirección de este debate. Supongamos que este debate va a resultar bien, va a ir bien, que no seamos hackeados, porque esto ya ha sucedido, pero se nos pide que tengamos un poco de paciencia a los asistentes, un poco de paciencia porque tenemos medios para rectificar o corregir la situación. Dicho esto, bueno, pues nada, buenas tardes para todos, bienvenidos o bien encontrados en la imagen y ya doy la palabra a Marco Antonio. Muchas gracias, Jerónimo, y gracias por confiar en mí y concederme esta responsabilidad, que es también una clase de honor. Yo veo en la lista de participantes que hay algunos nuevos, entonces creo que es de obligado cumplimiento el hacer una breve presentación de nuestros amigos Florentino Portero y José Fernando Calderero. Como yo sé que son bien conocidos, voy a ser rápido, voy a ser frugal. Entonces, pues bueno, de Florentino Portero diré que él es presidente del Consejo Asesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco de Vitoria, es miembro del Consejo Científico del Real Instituto Elcano y profesor titular de Historia Contemporánea de la UNED. Deducimos que es un gran experto en política internacional, con un gran dominio en temas de mayor actualidad como son el Islam, el integrismo, la evolución en Europa, etc. Ha sido profesor del Centro de Estudios Universitarios San Pablo del CEU y profesor visitante en el Queen Mary and Westfield College y en la Universidad de Minnesota. Es presidente de varias fundaciones, lo cual corresponde pues, al prestigio que todos sabemos que tiene. Y sobre todo destacar lo que ya ha dicho Jerónimo, aunque sea a fuerza de ser reiterativo, es un gran amigo de GEA, siempre está dispuesto a prestar su colaboración, de la cual nos beneficiamos todos. En cuanto a José Fernando Calderero, es doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación y al mismo tiempo licenciado en Ciencias Químicas. Ha sido decano de la Facultad de Educación de la UNIR, de la universidad. En este momento su línea de investigación prioritaria es la educación personalizada en la era digital. Y es autor de diferentes libros, profesor de teoría y prácticas de la investigación educativa, etc. Es muy prolífico como autor, es un gran seguidor de la enseñanza, de las doctrinas de la enseñanza personalizada. Y bueno, esperamos que nos dé una lección sobre este tema, que es muy interesante. Yo voy a hacer un brevísimo preámbulo, un poco pues para poner el toro en suerte, acerca de la universidad.
En España, de acuerdo con uno de los rankings, la Webmetrics, se reconoce la existencia de 237 centros de educación superior, pero de ellos solamente 82 se definen como universidades, de las cuales solamente un 58 merecen ser llamadas tal porque desarrollan labor investigadora. Es decir, una universidad se distingue de un college en que hay investigación. Entonces, un 71% de esas, en un principio, presuntas universidades merecen ser llamadas universidades porque hacen investigación. En el caso de las universidades privadas, alguna hace una investigación notable, pero el porcentaje de las que desarrollan investigación es menor. Ya sabéis que hay un gran número de rankings ordenando las universidades, hay muchísimos. Cada uno de ellos aplica su baremo, por lo tanto, la verdad es que estos baremos siempre son discutibles. Pero lo que llama la atención es que las universidades que están arriba siempre son las mismas. Por ejemplo, a nivel español, pues tenemos la Universidad Politécnica de Cataluña, la Pompeu Fabra, la Autónoma de Barcelona, la Politécnica de Valencia y de las privadas la de Navarra. A nivel mundial, pues las que sabemos, casi todas ellas privadas, como Princeton, la Universidad de Harvard, la de Chicago, la Yale University, Columbia, etc. Casi todas ellas miembros de la Ivy League, ¿no? En uno de los múltiples rankings que se publican, el de la QS World University Rankings, dentro de las 2.000 universidades más o menos evaluadas, la primera que aparece es la Universidad de Barcelona en el lugar 168. En segundo lugar, entre las españolas, la Autónoma de Madrid, 207, Complutense de Madrid, 223, la Pompeu Fabra, muchas universidades, por cierto, catalanas. La Universidad de Navarra queda relativamente bien, 266 en el ranking, y la Universidad de Alicante no queda tan bien, lugar 801, o sea, nuestra universidad. En cuanto, un factor importante es que solamente el 20% del coste generado por un alumno es abonado en las tasas, por él o por sus familias. El resto es abonado por las comunidades autónomas. En este momento la matrícula mínima, teniendo en cuenta que los créditos se pagan diferentemente en función de que sean de primera convocatoria, de segunda, tercera o cuarta, pero el mínimo oscilaría alrededor de los 1.200 euros, cuando lo que las comunidades tienen que pagar en algunos casos llega a 9.000 euros. Las comunidades autónomas del norte de España son más generosas, pagan más dinero, o bien los estudiantes allí resultan más caros. Y eso también se refleja, ya digo, quizás en los resultados. Es un aspecto a tener en cuenta. En la universidad privada, el coste, la matrícula o la inscripción oscila en promedio, ahí hay gran variabilidad, en torno a los 9.500 euros, pero para comparar, Harvard, el curso completo en el próximo año serán $52.000. Es una diferencia notable. En cuanto al porcentaje de población que tienen un título universitario, es extraordinariamente alto. Eso es positivo en el sentido de que la gente valora la educación universitaria y tiene una componente negativa, y es que no todo el mundo que estudia una carrera pueden después ejercerla. Eso es así. También en el norte, en el País Vasco, en Cataluña, este porcentaje de la población entre 25 y 64 años pues llega casi al 50%. O sea, el 50% de este segmento de la población tienen estudios universitarios. Esto desciende en Extremadura, en Andalucía y en Canarias, que están por debajo de la media. La media española es del 39, digamos el 40% de esta población tiene estudios universitarios y ese promedio está por encima del promedio europeo. El número de estudiantes en consonancia es muy elevado. El número de estudiantes de universidades, incluso como la de Alicante, ha llegado a superar a la Universidad de Cambridge en el Reino Unido, la Universidad de Oxford, etcétera. Y no digamos, la Universidad Complutense ha llegado, bueno, más o menos el número de estudiantes puede aproximarse a los 60.000. Bueno, esto es un breve preámbulo y las ideas para el debate a las que me gustaría que, bueno, a ver si soy capaz de suscitar interés por parte de nuestros amigos. Uno primero es la enseñanza personalizada. A mí me gustaría que habláramos un tema. ¿Es posible la enseñanza personalizada en la universidad?
o esta lleva asociados unos costes que no son asumibles por nuestro sistema público? Otra cuestión, ¿se debe o se puede prescindir de la clase magistral? ¿Es la Universidad Española demasiado teórica en detrimento del desarrollo de la creatividad del alumno y de su formación práctica? O bien, en la universidad se deben formar mentes, se debe preparar a la gente para que piense, o la universidad debe ser una escuela de oficios, como una especie de formación profesional de alto nivel. Y otras cuestiones, me gustaría, si hay tiempo, que abordáramos algunos de los problemas endémicos que para mí tiene la universidad y que frenan bastante su desarrollo en la Universidad Española, que son la endogamia en la selección del profesorado, la excesiva burocratización y regulación, algunas consecuencias negativas del régimen profesoral, que es un régimen de funcionariado, cómo incrementar la internacionalización, tema que es preocupante, porque universidades como la de Harvard, casi el 50% de los estudiantes son foráneos, son de fuera. Y después hablaremos de los másters, porque ahí creo que también hay mucho por hacer. Es evidente que en la medida que la enseñanza universitaria llega a un porcentaje tan elevado, los alumnos no llegan muy bien preparados. Entonces el grado es insuficiente y las lagunas que hay en su formación hay que rellenarlas con los másters. Pero muchos másters, en mi opinión, son bastante deficientes o fraudulentos según se mire. ¿Cómo resolver este tema? Bueno, este y cualquier otro tema que los invitados de nuestra sesión quiera plantear, pues nos encantará debatir sobre él. Entonces, ya os doy la palabra, Florentino y José Fernando, podéis empezar por lo que queráis. Ya digo, si hubiera algún hackeo, pues no habría más remedio que cortar la reunión. Alberto es experto en expulsar a los intrusos. Reanudaríamos la reunión tan pronto fuera posible, que sería, espero, en escasos minutos. A lo mejor hay suerte y no sucede. Veo que tiene levantada la mano, perdón, José Fernando. Adelante. Por favor, José Fernando. ¿Me he salido? Estaba silenciado, perdón. Digo que has echado en el tapete tal cantidad de temas tan importantes y de tanta enjundia que yo creo que más que una sesión, más que una película, deberíamos hacer una serie como las de Netflix, de 30 o 40 o 50 capítulos, porque cada uno de los temas que nos has lanzado dan para horas. O sea que el primer reto es a ver si logramos... Bueno, mucho para seguirnos a tu programa, por lo menos en lo que a mí toca, que soy muy, muy verbalista. Tú dirás por dónde quieres que empecemos, o lo dejas así al... Yo preferiría dejarlo. Yo sé que particularmente a ti el tema de la formación, de la enseñanza personalizada, es tu especialidad. Y en eso, sobre todo a la vista de las circunstancias actuales determinadas por la pandemia, cobra especial interés, porque la enseñanza personalizada, para mí, tened en cuenta que todos tenemos un sesgo, yo soy matemático, y la enseñanza personalizada en matemáticas tiene un plus de dificultad. Si además es online, que no ves la cara del alumno cuando estás explicándole un teorema, esto se hace especialmente difícil, por lo tanto tengo mucho que aprender ahí. Si tú prefieres empezar por este tema, yo estoy encantado. A mí también me gustaría que habláramos de lo que, en vuestra opinión, son los males, los lastres más grandes de la Universidad Española. Yo veo un freno muy importante en el tema de selección del profesorado. Hay una gran endogamia, no tengo claro el acceso al profesorado. Vamos a ver, yo parto de un punto. Las universidades públicas, yo pertenezco a la universidad pública, debían ser más competitivas. De la elección del profesorado y de los resultados competitivas, bueno, evidentemente me encantará oír tu opinión. Competitivas en el sentido de competir entre ellas. Hoy en día un vecino te dice que su hijo va a estudiar químicas, le preguntas dónde y se te queda mirando con cara de pasmo. Dice que en Alicante no se puede estudiar y entonces tú dices sí, pero a lo mejor hay otros sitios donde se estudia mejor. Si no el grado, el posgrado. Ah, no, la gente busca la comodidad, la ventaja económica, etcétera. Entonces, ¿en qué se refleja que unas universidades sean mejores que otras? Puede que atraigan estudiantes de doctorado de otros países, eso favorezca la internacionalización,
pero todavía no veo una correlación fuerte entre la calidad de una universidad y el prestigio social, o sea, la calidad intrínseca y el prestigio social que tenga. Yo creo que eso se debe incentivar, quizás mediante mecanismos económicos o del tipo que sean. Si esta universidad rinde más, recibe más fondos, por parte del Estado o por parte del patronato o de la junta o de la directiva si es una privada. Bueno, yo no quiero hablar más. Yo hay un punto que hablas de que si es posible la enseñanza personalizada. Exacto. Bueno, yo creo que tendremos que ver a qué llamamos personalizar y solamente voy a decir una cosa y es por reducción al absurdo. Yo creo que no solo es posible, sino necesaria una enseñanza personalizada. Cuando dejemos claro qué es eso, porque hay mucho sucedáneo y muchas malas interpretaciones. Pero no voy a entrar en las malas interpretaciones. Lo que sí digo es, ¿cómo no va a ser necesaria? Lo contrario de una enseñanza personalizada es una enseñanza despersonalizada. Claro, dices, hombre, una enseñanza no puede ser despersonalizada porque el que enseña es una persona, el alumno es una persona. Si hacemos una enseñanza despersonalizada, ¿qué hacemos? Proyectamos una serie de contenidos, el alumno los va repitiendo, los digiere, o más cómodo todavía, yo pienso que se eliminarían muchísimos problemas si en la universidad, a la hora de dar clase, sustituyéramos los alumnos por robots. O, yo lo decía en mis tiempos cuando no había digitalización, digo, mira, podemos sustituir los alumnos por grabadoras, por magnetofones, que se llamaban antes, Wallman, y esos lo reproducen mucho más fielmente que el alumno. Luego, cuando termina la clase, recoges todas las grabaciones y ya está. Y además todo el mundo saca 10 porque lo ha hecho perfecto. Entonces, si la enseñanza no puede ser personalizada, es que tendrá que ser despersonalizada. Yo me dirijo a una masa como me he dirigido a una masa informe de 250 estudiantes, a los cuales había que ver un poco con catalejo, ahí al fondo, y pues no tenía ninguna sensación de personalización ninguna, aunque estaba llena de personas el aula. Por lo tanto, simplemente digo, claro que es posible, es necesaria, es imprescindible, porque la despersonalización es negativa, es nefasta, es intolerable la despersonalización. Bueno, no quiero yo monopolizar. Bueno, igual Florentino. Digamos, me ocurre lo mismo. Hay palabras que cuando se ponen sobre la mesa, la primera reacción de uno es, bueno, antes de empezar a discutir sobre el tema, ¿qué tal si alguien la define? Porque eso nos lleva a discusiones absolutamente, digamos, escolásticas, donde hablamos de cosas distintas y cuando en realidad estamos utilizando la misma palabra. Toda enseñanza es personalizada. El problema es cómo desde el siglo XIII-XIV hasta hoy lo hemos ido gestionando. Mientras escuchaba a José Fernando, hablando como es normal, con más que buen criterio, recordaba los días en que yo pasaba largas temporadas en la Universidad de Oxford haciendo mi tesis doctoral. Mi tesis yo la hacía aquí, pero pasaba temporadas allí por temas que no vienen al caso. Y me familiarizaba con el día a día de esa universidad. Allí el profesor reúne a los alumnos de 3 en 3, y una vez a la semana. Les da un tema, los envía a la biblioteca y hablo de historia, no sé cómo se llama, matemáticas, que seguro que es distinto. Y al cabo de la semana viene cada uno con su tema y se inicia una discusión, un diálogo entre todos ellos. Evidentemente, en ese contexto, el profesor sabe exactamente cómo está respondiendo cada alumno. Hoy día, con modelos mucho más, digamos, sofisticados, te encuentras con que, por una parte, parece que el alumno está muy lejos, porque está más allá de tu pantalla, pero en realidad está mucho más cerca que la enseñanza presencial, porque tú dialogas con cada uno de ellos. Y no es verdad que no les veas, yo les tengo delante, y no de fotografía, sino a través de cualquiera de los mecanismos modernos, Teams, Zoom, o sobre todo de las plataformas específicas diseñadas por la enseñanza online. Es más, tengo un alumno cuando él me necesita.
Yo le mando cosas que tiene que leer y que trabajar, y él me tiene que escribir determinados textos, pero cuando él me necesita, él me llama y aparece en mi pantalla y hablo con ese alumno el tiempo que sea necesario. Por lo tanto, la tecnología varía la forma de la personalización y también, como no, y ha salido antes en el comentario, el coste. Claro, la Universidad de Oxford es un lujo en cuanto a calidad de enseñanza, ¿no? Tienes tus lecciones magistrales, que las tienen periódicamente, donde un grande llega y plantea un gran tema, y luego tienes el día a día de los profesores más normales que reciben a sus alumnos de 3 en 3. Perfecto. La matrícula de Oxford no quiero saber lo que vaya, es una barbaridad. También es verdad que hay un grandísimo sistema de becas para cualquier persona que valga, que se esfuerce, que tenga, digamos, disposición al sacrificio, pueda salir adelante. Muchos de los grandes profesores de Oxford, las grandes personas que han pasado por Oxford, eran de origen muy humilde. Y por lo tanto, no se puede decir que llegaron allí desde el privilegio, desde el clasismo, etcétera, etcétera. En estos momentos, en las grandes universidades públicas, es evidente que la personalización es un problema, es un reto complicado, más aún con las rigideces que nos marca la agencia de evaluación, donde hay que hacer muchas cosas que al final invita a convertirlo todo en trabajos tipo test o cosas muy sencillas que el profesor pueda corregir, porque si no es que se dedicaría la vida a corregir y poco más. Las universidades públicas pero pequeñas, por las razones que fuera, lo tienen más fácil. Yo recuerdo un ejemplo que me tocó vivir que me llama mucho la atención. Yo en ese momento estaba en la UNED, he estado 30 años de profesor en la UNED, y en cierta ocasión me tocó ir a Soria a un tribunal de exámenes. Y me encuentro allí con el día a día del centro de la UNED en Soria. Y descubrí que era mejor estudiar Derecho en Soria que en Harvard. ¿Por qué? Porque en la audiencia de Soria no había casos, no pasaba nada en Soria. Y toda la audiencia, encabezada por su señor presidente, se pasaban el día en el centro de la UNED enseñando. Derecho civil lo enseñaba naturalmente el presidente de la audiencia porque era el presidente y elegía la materia, faltaría más. Y los otros, pues claro, el más joven procesal, que es un aburrimiento absoluto. Y se pasaban las tardes con los pocos alumnos que había en Soria, ciudad realmente moribunda, felices, y los alumnos de verdad recibían una enseñanza que ya quisieran los de Harvard o los de la Pompeu Fabra, porque tenía a unos pedazos de magistrados con el tiempo libre y con ganas de... Por todo eso hay que darle muchas vueltas, ¿no? Pero fíjate, Florentino, es que a mí me parece que una de las cuestiones que aletea es que pensamos mucho, yo creo que sí hay que pensar en términos sistémicos. Hablamos de la universidad, pero siempre con la cabeza algorítmica. O sea, hacemos ranking, comparamos, decimos, y si hablamos de enseñanza personalizada, es que, o educación personalizada, que va más allá de la enseñanza-aprendizaje, yo puedo estar en una clase con cientos de personas y puedo estar expresándome o conectando de tal manera con la realidad y con ellos, aunque no esté dirigiéndome a cada uno porque me estoy dirigiendo a todos, que puedo estar despertando en esas personas el deseo de ser más persona. Claro, uno cuando nace ya es persona del todo, ¿no? Todo, nada más nacer, incluso antes de nacer ya se es persona, ¿verdad? Depende también de la acepción que pongamos de la palabra persona. Pero siendo plenamente persona, se puede ser cada día más persona, aunque parezca una paradoja. Y esto no es un tema para, digo yo, para comentarlo aquí, aunque estoy abierto a lo que queramos. Entonces, como yo creo que una de las claves del ser personal, una de las claves de la persona es ser de iniciativa, ser capaz de aportar, es un ser creativo, es lo contrario de un ser impersonal. Un ser impersonal es un ser con 0 grados de libertad, es un ser sin iniciativa, es un ser puramente reactivo, solo puede actuar por reacción ante los estímulos, la temperatura, las condiciones ambientales, mientras que el ser humano puede actuar contra los estímulos ambientales. Puede tener una respuesta inédita, creativa. Bueno, en las aulas tradicionales, desde hace poco celebrábamos en Salamanca, yo soy antiguo alumno de Salamanca, los 800 años
el, ya no sé cómo se dice, 800º aniversario, ¿verdad?, de la universidad. Y en esas aulas, en teoría, nada modernas, sin embargo, de ahí han salido grandes personas y se personalizaba. Porque personalizar no es explicarle a cada uno la lección de manera individual. Yo me gusta rebatir cuando dicen, no, es que sí, enseñanza individualizada. No, 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 perdón. El individualismo puede ser un cáncer. Yo creo que el individualismo es un cáncer tan nefasto como el colectivismo, porque en ambos casos desaparece la persona. La persona es un ser singular. Y lo que no podemos hacer, cuando preguntaba antes Marco Antonio, decía que si es posible realizarla, a veces se dice que no es posible por los costes que lleva. Y yo me pregunto, ¿y los costes que lleva la despersonalización? El que la sociedad se pierda los tesoros que cada estudiante lleva puestos dentro, aunque él no lo conozca. Y entonces, en un momento determinado, una mirada, una pregunta provocativa, que a lo mejor a los demás les deja indiferentes, pero que al acabar la clase aparece una alumna interesada y sujeta, y de ahí sale una tesis doctoral, sale una investigación. Para eso no hay que poner grandes cosas. Yo creo que la clave está en la mentalidad del profesor. Vamos a ver, no, yo coincido totalmente con José Fernando en que la enseñanza de calidad o es personalizada o no es. Eso está claro. Y entiendo que en su acepción del término enseñanza personalizada entra, y es muy importante, la actitud del profesor, de provocar en la persona del alumno una reacción positiva ante sus enseñanzas. Cuando yo hablaba del coste es porque es cierto que, por ejemplo, en cursos de universidades, incluso no muy grandes, de medio, tamaño medio o grandes, en los primeros cursos los grupos son masivos. Si la universidad tiene recursos, lo que se hace, yo lo he visto en Alemania, también en Inglaterra, la clase magistral impartida por profesores de gran nivel sigue existiendo. Pero después, acto seguido, los alumnos se distribuyen en pequeños grupos y tienen que hacer tareas con los profesores y el profesor actúa como un tutor. Y entonces tú puedes llegar más lejos, tú tienes que trabajar más. Esta pega la superarás de esta forma. Y eso sí que es más costoso. Desde ese punto de vista, evidentemente, la enseñanza personalizada llevada a sus últimas consecuencias es enseñanza buena, enseñanza detallada y enseñanza, por lo tanto, más caras con costes. Yo lo decía en ese sentido, no que haya que renunciar, ni mucho menos. Pero es evidente que, por ejemplo... Ahora mismo, Marco, una de las claves de la personalización desde mi punto de vista es la interactividad. Florentino ha aludido a ella diciendo, el alumno cuando me necesita me tiene. Sí. Bueno, hay también algún punto ahí, porque si nos estuviera oyendo un sindicato de profesores, diría, ojo, y si te necesita a las 4 de la mañana también te tiene, porque tendrá que haber un horario, también tiene que haber. Pero no voy a ir por esa línea, que es un poco pintoresca, sí por la idea esta de la interactividad, ¿verdad? La clase magistral. Yo creo que el problema de las denostadas clases magistrales es que no son magistrales. Porque una clase magistral es como un encantador de serpientes. Claro. O sea, mantiene a la gente en vilo y saca lo mejor de sí mismo. Voy a poner un ejemplo que puede ser pintoresco y nada académico. Pero fui una vez a un concierto a la Plaza de las Ventas a oír a Paco de Lucía tocando la guitarra. Claro, es admirable. Yo tocaba la guitarra en la Tuna, en la universidad y también en un grupo de rock de joven y tal, y admiro esa habilidad que yo no he llegado a tener. Pero claro, no estabas viendo solamente la habilidad. Es que a través del dominio de la técnica, yo notaba una sinergia total entre el alma de Paco de Lucía y yo. ¿Qué estaba ocurriendo ahí? Pues eso mismo le estaba pasando a las otras 10.000 personas que estaban conmigo. Y no nos estaba atendiendo a cada uno en particular, pero eran 10.000 Pacos de Lucía, sin dejar de ser uno. Esto es como el misterio de la Santísima Trinidad. 3 en 1. Pues 10.000 en 1. Y
todos salimos de allí enardecidos, o sea, habíamos estado en contacto íntimo con la belleza, salíamos transformados. A mí me duró el encantamiento unos días, bueno, y lo cuento ahora mismo, y todavía me produce un cierto arrobamiento. Ahí hay personalización. ¿Por qué? Porque hay espíritu y porque hay una interactividad. Dices, ¿cómo hay una interactividad con una persona que Paco de Lucía no sabe que yo estoy allí en el tendido 14, porque era la plaza, o el 7 de los entendidos, allá al fondo, si ni siquiera me puede ver? Ya, no me puede ver, pero me hace vibrar lo más profundo de mí, me hace ser mejor persona. Entonces, claro, la clase magistral, el problema que yo creo que tiene es cuando es la única herramienta, prescindiendo de la interactividad y de la singularidad de cada estudiante. Correcto. Pero, Correcto. O sea, lo que pasa es que la clase magistral es como... ojalá haya más clases magistrales. Exactamente. Y a veces también yo he oído algo que me ha convencido bastante, y es que muchas veces gente que es muy enemiga de las clases magistrales es porque son incapaces de darlas, ¿no? Bueno, yo creo eso que también. la auténtica clase magistral determina que el alumno se sienta motivado. Es decir, un profesor bueno hace que el alumno aprecie lo que se le está contando, vibre con lo que se le está contando. Y eso pasa independientemente de la materia. La materia más abstracta, profesores que han impartido clases en asignaturas de matemáticas tremendamente abstractas y duras son capaces de crear esa reacción en el alumno. Y eso es enseñanza personalizada. Y luego también hay otra cuestión, y es que estamos siempre pensando que el alumno como si fuera... mira, en la UNED fui a un homenaje a un profesor que yo le quería muchísimo, murió hace poco, igual tú lo conoces, Florentino, Ramón Pérez Juste, de Educación. Claro, bueno, claro. Es una persona muy conocida, fue vicerrector. Muy querido. Bueno, es una persona, hubo un homenaje, estaba en la sala de grados llena a rebosar de profesores veteranos conmovidos y apoyando. Y se recitó allí por parte de una de las autoridades académicas el poema de Celaya, Educar es lo mismo que poner motor a una barca. Y pone el símil con la barca y dice cómo cuando uno ya fallezca o cuando ya no esté en activo, cómo esas barcas que tú has creado, que has calafateado, que has diseñado, lleven tu bandera a otros puertos. Y entonces yo salí de allí, pues con la pena de haber perdido a mi amigo Ramón Pérez Juste, pero inmediatamente me fui a mi blog y redacté un contrapoema. Educar no es lo mismo que poner motor a una barca y que los alumnos lleven mi bandera a otros sitios. Es que sean capaces de construir barcas, de hacer nuevas banderas, de desarrollar ese talento que tienen ellos y que a lo mejor no lo sabe nadie. Entonces, a mí me parece, hay un informe, el informe Kingsney de hace unos años, que decía que la calidad de la educación no puede ser superior a la calidad de los profesores. Es un eslogan que se ha difundido por todas partes. Yo estoy en desacuerdo total, porque ¿qué culpa tienen los alumnos de que les haya tocado un profesor que es un mendrugo? Perdón, porque no quiero rebajar el nivel, pero el ideal es que los alumnos me superen y sean mejores que yo. Yo les puedo contagiar mi afán de superación, mis ganas de saber más, pero yo no puedo ser un techo, como dicen ahora las feministas, el techo de cristal. No podemos aceptar que la calidad de los alumnos esté en correlación directa, o sea causa-efecto de la calidad de los profesores. Bueno, entiéndase, sí desde otro punto de vista, porque un profesor de calidad es el que es capaz de ayudar a que los alumnos tengan más calidad que yo. Bueno, me he liado un poco con el concepto. No, pero está claro. Creo que se entiende un poco. Creo que los tres coincidimos, yo diría al 100%, en un porcentaje muy alto en el interés, en la absoluta necesidad de que la enseñanza, por definición, sea personalizada. En ese sentido amplio que tú has definido. Yo quisiera un poco también, por tocar otros temas que pueden ser de interés de la audiencia, que abordáramos un par de las cuestiones que yo he mencionado, a ver si qué criterio tenemos, que debatamos un poco sobre ello. Últimamente, yo no sé de dónde viene la moda, se viene considerando que la investigación
si no produce dividendos económicos, si no tiene unas implicaciones prácticas en términos de transferencia, no vale. Ya no tiene sentido. O sea, por lo tanto, el lema en departamentos de universidades americanas es bring money to the department, ¿no? Si tú no consigues vender patentes, tu investigación no vale. Claro, sin esto, los grandes avances de la ciencia no hubieran llegado, porque todos ellos se han generado por inquietud del investigador, ¿no? Entonces, en mi opinión, la universidad no debe ser una escuela de artes y oficios. Yo pongo siempre un ejemplo, y es que en la Universidad de Cambridge hay una carrera de matemáticas que es de 3 años, se llama Tripos. 3 años no es mucho, es menos que el grados de aquí. Es muy exigente. El alumno tenía que pasar un examen duro para entrar y superarlo, que lo hacía conjuntamente con la Universidad de Oxford, el Oxbridge, se llamaba, es una contracción, y los alumnos que salen allí reciben una educación muy teórica. Pero uno de ellos entró en la City en un banco y el jefe suyo le dijo, tiene usted que estudiarse este manual para aprender este programa, porque lleva el teleproceso, etcétera, ¿no? Y entonces, venga dentro de un mes. El individuo se presentó al día siguiente y dice, ya está. ¿Cómo que ya está? Dice, pregunte, ya. O sea, si la cabeza está formada, si conseguimos que la universidad forme las mentes, desarrolle sus aptitudes, las amplíe, entonces esa persona está preparada para después, dentro de la empresa, ser formado en la dirección que la empresa necesita o indica. Entonces me gustaría conocer vuestra opinión sobre este practicismo que también se traduce en el apoyo financiero a los programas de investigación. Si no haces cosas prácticas que se puedan vender, no tiene interés. Me parece que la sociedad no se beneficia directamente. Y el beneficio de la ciencia es a medio o a largo plazo. En matemáticas nunca podíamos imaginar que cosas muy teóricas que se desarrollaron hace 100 años hoy se están aplicando. Pero en muchos ámbitos. Y son desarrollos teóricos que nadie podía sospechar que tuvieran algún interés práctico. Entonces, este contrapunto entre formación para desarrollar las aptitudes, la cabeza, ampliar los horizontes del alumno, debe persistir en la universidad o, por el contrario, debemos ir a lo práctico. A ver qué pensáis, Florentino y Fernando. Mira, durante muchísimo tiempo teníamos muy claro que la universidad es parte del sistema de enseñanza superior, pero que no toda enseñanza superior es universidad. Por ejemplo, cuando yo era joven y estudiaba con Jerónimo, los ingenieros estudiaban en escuelas superiores fuera de la universidad. Los ingenieros industriales, con todo su prestigio, no eran universitarios. Mi padre, que estudió evidentemente hace muchos años, estudió en una escuela de comercio. En ese todavía no existía lo que ahora llamamos ADE, ni la Facultad de Economía, ni nada por el estilo. Y las escuelas de comercio, que eran muy importantes, se aprendían la letra de cambio y todo cosas de ese tipo, no eran universidad, pero eran enseñanza superior. Igual pasó después con periodismo, etcétera, etcétera. Es decir, aquel Estado pequeño, aquel Estado liberal, entendía muy bien que un universitario se hace unas preguntas que marcan su oficio, su vida, mientras que la gente que va a escuelas superiores, más que hacerse grandes preguntas, están buscando respuestas concretas para resolver problemas. Son dos actitudes. El ejemplo más sencillo siempre es contrastar al físico con el ingeniero industrial. Aquel que ha conocido a un físico y ha conocido a un ingeniero industrial verá que son dos tipos humanos totalmente distintos. Pueden ser los dos listísimos o memos de solemnidad, pero son distintos porque sus cerebros no funcionan de esa manera. El físico anda perdido buscando respuestas a grandísimas y muy complejas preguntas y para ello hace un uso intensivo de la matemática, que es su lenguaje. Y el ingeniero está intentando ver cómo ese motor funciona o cómo ese motor funciona con menos energía que antes. Son actitudes distintas. Bien, por influencia básicamente de Estados Unidos, hemos convertido a la universidad en el todo de la enseñanza superior. Y con eso lo que ha ocurrido es que la mala moneda, como siempre, ha desplazado a la buena. Y sencillamente la universidad ha perdido su sentido original. El sentido original de la universidad es la gestión del conocimiento. Y como tenemos el conocimiento y lo desarrollamos, podemos formar. Formar no es solo enseñar materias. O sea, uno va a la universidad a crecer como persona mientras aumenta su conocimiento, porque no somos capaces los universitarios de verdad de separar una cosa de la otra. Crecemos.
El mundo de la enseñanza superior no es exactamente así. Digamos, el tema personal no es su prioridad. Están en una cosa más técnica. Y ahora parece que es impúdico que un profesor se plantee en la universidad ayudar a crecer a alguien como persona. Eso no nos corresponde a nosotros. Y evidentemente en ese momento hemos renunciado a John Henry Newman, hemos renunciado a Ortega, hemos renunciado a Ratzinger, hemos renunciado a toda una historia de siglos desde que los padres benedictinos... Y además, Perdón. Creo que buscando, por culpa de ese economicismo que busca en primer lugar el euro, el dólar, nos empobrecemos más. Sin duda. También desde el punto de vista crematístico, porque tampoco es este el momento, ¿eh? Pero claro, cuando hablamos de la riqueza de un país, ¿de qué estamos hablando? Porque, claro, no quiero que ahora nos metamos, yo no quiero introducir un tema para hablar aquí de economía y de filosofía de la economía, no, pero hay que verlo. Tú has hablado del físico hace un momentito, y para mí el físico tiene, aparte de empezar por phi como el filósofo, tienen más convergencias, ¿eh? Los dos empiezan por phi, pero tienen muchas más convergencias, porque hoy día, ahora mismo, la física cuántica se está planteando unas concepciones del universo que están muy lejos de la física newtoniana de partículas discretas, y parece como si el universo fuera una especie de gran pensamiento, ¿eh? Y está lejos de esas leyes que pensamos que hay que descubrir. Entonces, eso lo necesitamos. A mí me encanta jugar mucho. Yo colaboro bastante, participo mucho en las redes sociales, Twitter, Facebook, LinkedIn y tal. Y de vez en cuando pongo esta idea. Un día, en plan impresentable, puse una custodia del Santísimo Sacramento, una custodia, y en el lugar de la Sagrada Forma puse un euro. Hice un fotomontaje y preguntaba, ¿a quién adoramos? Pero el problema no es porque yo crea que es mejor ser pobre. Yo no creo eso, yo no lo creo, ¿eh? Pero, ojo, no siendo que persiguiendo el dinero nos pase lo que la gallina de los huevos de oro y tengamos que depender de la gente que sí piensa, que es donde está la auténtica riqueza. Hoy día los matemáticos, Marco, os los rifan. Yo tengo una amiga que ya ha despreciado 4 o 5 empleos en universidades, uno porque no le venía bien la línea de transporte, el otro porque el horario no sé qué, y entonces se ha permitido el lujo porque se la rifan, ¿eh? Un matemático ahora es un bien preciado. Hace unos años decía, es un tipo teórico que no sirve para nada, no es como el ingeniero que decía Florentino. Yo creo que deberíamos repensar, el problema de la universidad ahora mismo es que deberíamos repensar qué es. O sea, qué es o qué debe ser. ¿Por qué tiene que haber un paraguas para dar postín, probablemente, ¿no? Pero ¿por qué tiene que haber un paraguas en que la vida intelectual y profesional de un físico, de un filósofo, de un ingeniero, de un médico, tenga que ir, tengan que unos, no sé, depender de los otros con un órgano rector? ¿Por qué no puede haber un... también de cara a una estrecha colaboración con el mundo social, con el mundo de las empresas? Porque yo creo que ya pasó la época en la que el saber está concentrado aquí en un sitio, y la universidad, que no debería renunciar nunca al foco del saber, me decía un cuñado, dice, es que lo que hace la universidad es que abre puertas, o sea, dice que hay tantas plazas y luego esas personas no se pueden emplear de lo suyo. Y digo, un momento, lo que tú estás pretendiendo es que haya un gran cerebro que piensa que dentro de 12 años vamos a necesitar tantos físicos, por lo tanto las universidades hay que promover como si fuera una granja de pollos y decir, ahora necesitamos tantos físicos para que luego lleguen. Es que eso no funciona así. Es que ni funciona así, ni debe funcionar así. Porque si una persona, como una consuegra mía jubilada, dice, toda la ilusión de mi vida es estudiar historia. ¿Para qué? Para saber. Para ser uno mismo.
Si me Claro. permites, me gustaría contar brevemente dos anécdotas que he vivido, las dos las viví en Inglaterra, que tienen que ver con la tesis que está defendiendo José Fernando y muy especialmente con la falsa valoración de que no es rentable hacer determinadas cosas. La primera, yo estaba haciendo mi tesis doctoral y descubrí que había unos anuarios con la biografía de todos los diplomáticos y también de los políticos. Me llamó la atención de que venía siempre en qué colegio han estudiado, en qué universidad han estudiado, pero nunca ponía el qué habían estudiado. Entonces lo pregunté a gente de relevo y me dijeron, es que es un dato irrelevante, porque la materia es el instrumento. Lo fundamental es el formar a la persona. Luego descubrí, por ejemplo, pues que Anthony Eden había estudiado lengua persa y árabe, y luego fue quien fue. Pero eso era lo de menos. Tú llegabas allí y con la materia tenían la excusa los profesores para abrirte la cabeza. La segunda anécdota, en la misma línea y también hacia la famosa rentabilidad, hace mucho menos tiempo estoy en el jardín de la casa de unos amigos en Londres y entra un sobrino que vivía poco más allá. Y el sobrino acaba de entrar en una de las grandes auditoras mundiales, de las más famosas. No recuerdo el nombre, pero era de las muy famosas. Entonces me pongo a charlar con él tranquilamente en inglés. ¿Dónde estudiaste? Pues estudié en Cambridge. ¿Y realmente qué estudiaste para que ahora entres en una auditoría? Pues yo estudié Theology. Muy bien, Theology. Entonces, ¿por qué un director de personal de una de las grandes auditoras, que es uno de los trabajos más aburridos del mundo, si es que hay uno más aburrido que ser auditor de empresas, contrata a un señor que ha estudiado teología en Cambridge? Dijo, él me dijo que le interesaba yo porque sabía hacerme grandes preguntas y necesitaba gente que supiera hacerse grandes preguntas y no se consolarse con respuestas de aquí para allá. Bueno, eso es lo rentable. Lo rentable no es elegir a alguien que ha estudiado la materia para luego entrar en una auditora, sino a alguien con cerebro para pensar, porque lo técnico ya te lo va a enseñar la empresa si eres listo y tienes realmente interés. Si tienes la cabeza bien amueblada, claro, entonces cuando llegues a la empresa, la formación que te impartan la vas a absorber de manera rápida. Ese es el ejemplo que estábamos poniendo. Antonio, chicos, sobre todo cuando padres, perdón, José Fernando. No, adelante. Brevemente, muchos padres me piden ayuda para ayudar a sus hijos, para la redundancia, a elegir una carrera. Yo les digo siempre lo mismo, mira, el mundo está cambiando y por lo tanto lo fundamental es que en grado tengas una formación muy sólida. Y luego ya con posgrados y con enseñanza permanente tiras. Si te interesan las ciencias, mira, matemáticas y física. Y si te interesan las letras, fundamentalmente filosofía, lengua e historia. Que eso es lo que no va a cambiar. Eso te va a valer toda la vida. Y luego ya, si quieres, puedes ir ampliando por aquí y por allá, pero si tienes duda, vuelta a los fundamentos. Fíjate, Marco Antonio, de lo que decías tú, de que saberes que hace años que parecía que no iban a valer para nada, yo en mi tesis doctoral descubrí la teoría de los grafos. Sí. Euler, del siglo XVI, ¿no? Los famosos puentes de... Los puentes, y Königsberg, sí. Claro, bueno, entonces, una cosa absolutamente teórica y tal, es que ahora las grandes compañías que trabajan con inteligencia artificial ven el mundo como un grafo. A mí me cambió la vida el día que descubrí el grafo, porque el grafo es lo más opuesto a esta mentalidad racionalista esquemática en que A sub 1, A sub 2, B sub 1, B sub 2. Ya, ¿y si resulta que entre A sub 1 y B y A sub 2 hay A,249 azul? Porque claro, en el momento en que vamos ya con unas anteojeras y con unos sistemas de clasificación y toda la realidad la tenemos que meter dentro de nuestro paradigma, inmediatamente nos autolimitamos para descubrir aquello que está ahí reclamando ser visto y que tiene que verse con otros instrumentos. Cuando digo instrumentos no me refiero solo a microscopios o instrumentos físicos, sino con otros instrumentos metodológicos. El ser capaz, como se estará muy de moda, ¿no?, de thinking out the box, ¿no? Pues sí, pero es que eso es necesario. Esa enseñanza que dices es teórica, no es teórica. Tratar de comprender el mundo, tratar de comprender el ser humano. Ahora me han publicado, estará a punto de salir, un artículo mío en una revista sobre inteligencia artificial y espiritualidad.
porque no podemos empequeñecer al ser humano prescindiendo del espíritu, porque es que parece como si fueran cosas contrarias. Ahora todo el mundo está a favor de, en enseñanza secundaria, por ejemplo, el paradigma STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics. Y yo me niego, siempre que veo eso por ahí, digo, no STEM, but STEAM, Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics. Y Arts no solamente en el sentido de la belleza, sino en el sentido profundo de las humanidades. Porque no es que haya, yo leyendo la vida de Steve Jobs, que decía que él se situaba en el cruce de la calle de la tecnología con las humanidades o algo así. Y yo, mi pobre mujer, que me soporta todas mis ocurrencias, porque soy incapaz de estar callado, y yo le decía, es que no creo que haya dos calles, la calle de la tecnología y la calle de las humanidades. Solamente existe una calle, Reality Street. Solamente hay una calle que la puedes ver con ojos económicos, con ojos matemáticos, con ojos científicos, con ojos artísticos, con ojos poéticos, con ojos religiosos, porque la realidad es una y la puedes abordar. Entonces las distintas, yo en ese artículo que se publicará pronto, ya está en prensa, ya saldrá pronto, abogo sobre todo por la utilización de la inteligencia artificial en el mundo, por ejemplo, de la semántica. Porque tal como empezamos esta conversación, que dijo Florentino que teníamos que poner de acuerdo qué llamamos personalizado, porque si no podemos engancharnos ahí de mala manera, pero es que esto ocurre con la mayor parte de los vocablos que se utilizan en el mundo de las humanidades. Ocurre con la libertad, ocurre con la justicia, ocurre con la dignidad, que podemos estar a garrotazos limpios unos con otros defendiendo la misma palabra. Y entonces yo creo que es todo ese divorcio que hay, los de humanidades a lo suyo, y lejos de mí el mundo de la técnica, ¿no? La inteligencia artificial tiene que ayudarnos muchísimo también en la interpretación de los textos y ahorrarnos mucho esfuerzo. ¿Para qué? Pues precisamente para que el espíritu humano, para que se rebelen no con B, sino con V, se revele la persona que somos, ¿no? Y para eso utilizamos la técnica como Paco de Lucía utilizaba la guitarra. Con el pretexto de la guitarra se vinculaba profundamente conmigo. Bueno, perdón, que me excito un poco, pero es que yo creo que va en esa línea, ¿no? de esos saberes aparentemente inútiles que no lo son, y yo lo percibo a diario, porque a mí me parece inadmisible el bajo nivel de comprensión con que llegan muchísimos alumnos. Porque nunca se han planteado cuestiones. No esas que tú decías, Florentino, el de teología, que se planteaban las grandes cuestiones. No se plantean ni las grandes ni las pequeñas. ¿Qué entra en el examen? ¿Cómo me lo va a preguntar? ¿Y cuántos puntos saco? Punto. Punto. Y claro, puede no tener un grado, un máster, un doctorado y ser un perfecto analfabeto. Perdón porque estoy siendo como muy ácido, pero... No, ni mucho menos. Utilizas el vocabulario con mucha precisión, ¿no? Ya no nos queda mucho tiempo, entonces no sé si quizás podíamos cerrar hablando algunos minutos. Me encantaría conocer vuestra opinión acerca de cuáles son aquellos capítulos de la vida universitaria en donde existen o donde se asocian los lastres más importantes para el progreso, para que la institución mejore. A mí, particularmente, no sé, la endogamia en la selección del profesorado, la excesiva burocratización, eso de que tengamos prácticamente que rellenar un informe de cada lección, etcétera, las guías universitarias, todo eso acaba simplificándose porque la realidad se vuelve a imponer, ¿no? No sé, muchas cosas que yo creo que frenan la libre iniciativa. La gente está muy ligada ahora a la NECA, tiene que tener unos méritos de investigación que son mal evaluados, porque la evaluación de un profesor o de cualquiera, hay dos posibilidades, la cara y la barata. La barata es contar los artículos que tiene, los multiplicas por los índices de impacto y sumas, pero eso lo puede hacer un robot o la secretaria del departamento. Perdón, lo hace un robot. Lo hace. Exactamente. Lo está haciendo un robot. La evaluación cara, que es la buena, implica que haya un comité de expertos del tema que opinen, que dialoguen con los candidatos y que profundicen
a ver si la cantidad no tiene mucho que ver con la calidad de su investigación y de su docencia, ¿no? Yo veo Perdón, ahí una serie de obstáculos que me gustaría conocer vuestra opinión y con ello perdón, acabaríamos. Marco, esa que tú has dicho, la cara, deberíamos decir, sí, la cara y la más rentable. Sí. La otra La se cara, podría aplicar la lo cara y mismo la que el más paro. rentable, sí, señor. Una vez compré un paraguas en una tienda de chinos que me costó no sé si 1,50 € y descubrí un nuevo concepto. Antes había objetos de usar y tirar. Estos son directamente solo de pagar y tirar. No llegas a usarlo porque se rompe al abrirlo. Sí. Entonces, es barato, pero Claro, es es carísimo. barato, Es de carísimo. acuerdo. Lo más rentable es lo caro, lo que tú dices. Pero la estructura funcionarial de la universidad hace que si yo soy director del departamento y mis escrúpulos morales no alcanzan un alto nivel y puedo colocar al amigo, me va a estar siempre agradecido y la repercusión que va a tener en la vida del departamento de la universidad es importantísima, porque ese que entra y no merece entrar, en primer lugar le está quitando el puesto a alguien que vale más y va a desarrollar una labor docente investigadora de mucha inferior calidad. ¿Pero en qué se traduce eso? En otros países del mundo se cierran departamentos. Se Si te cierran fijas, Marco departamentos. Antonio, eso que estás diciendo, que es cierto y que lo hemos vivido todos, vale también para el conjunto de la administración española. Es decir, la Correcto. administración española conoce al español y entonces cree que puede evitar inmoralidades de todo tipo a base de crear normas. Exacto. Las normas aportan rigideces, pero no nos cambian. Sencillamente las esquivamos. El Exacto. resultado es que llegamos a la solución científica de que la cantidad es objetiva. Pero claro, la cantidad nos lleva a la mediocridad más absoluta. Si nos fijamos cómo contrata y cómo valora a sus profesores la Universidad Pública Española, es lo fundamental. Y cómo lo hace una universidad, digamos, estándar del mundo, norteamericana, inglesa o lo que sea, lo que vemos es que nosotros vamos por la cantidad y la agencia, el robot de la agencia nos da o no nos da tramos, mientras que en una universidad normal, cuando tiene una vacante, primero lo comunican al mundo. La universidad tal, del departamento tal, da a conocer que tiene una vacante para esta especialidad y en estas condiciones. Es un lecturer o es un profesor o lo que sea. Perfecto. Y convoca un tiempo para recibir solicitudes. Y durante un tiempo la gente interesada envía un sobrecito con su currículum, sus publicaciones y tal. Se crea una comisión por parte de la universidad, comisión que lo va a contratar. Entonces, de entre los muchos que reciben, seleccionan 15 o 20. Entonces, iniciamos la fase segunda y es, vamos a invitarles a venir, les pagamos el viaje, están con nosotros una semana, charlamos con ellos, les invitamos a dar una sesión de seminario, tenemos una discusión tanto de la materia en que él trabaja como de su idea general de cómo había que trabajar en estos temas. Y ya después de eso, que ha costado pues 2 meses de ver a unos y a otros, se hace una segunda selección. Entonces ya quedan 3. Y con esos 3 se les vuelve a invitar, todo pagado, se tienen nuevas reuniones, hasta que finalmente dicen, bueno, pues realmente hay 7 buenísimos, pero el que mejor encaja es Mengano. Eso resulta que no es objetivo, Marco Antonio. Eso es subjetivo. Por lo tanto, moralmente discutible. Pero gracias a eso tienes departamentos de calidad, equipos Exacto. humanos que funcionan, etcétera, Exacto. etcétera. Lo otro es el ordenador que suma, agrega, desagrega publicaciones que Pero más mediocridad. te devuelvo la pregunta con que iniciamos hace una hora esta conversación. Si era posible la personalización o no. Este proceso que acabas de describir, Florentino, es profundamente personalizador. Claro, es humano, es humano. Eso es, porque el otro es algorítmico. Y entonces se va a fijar en cuántas veces te citan, a lo mejor para ponerte verde, pero te citan. El ordenador te refleja. Yo el otro día, perdón, esto es un poco así, un poco elegante, pero dije que a mí me parecía que todas estas parecen casas de citas. Porque son todo citas y citas y citas, todo unos yo te cito, tú me citas. Naturalmente, esto es un intercambio, hay un dealing. Plan de broma, pero si un día me da, igual me lanzo a promoverlo en serio, la creación de una Fiscalía Anticorrupción Académica. Porque estamos hablando de Fiscalía Anticorrupción en la política, ¿verdad? En la vida pública, pero yo creo que si se crearan las universidades, esto que tú has empezado diciendo, hay mucha porquería que sacar.
Mucha. Y sobre todo, muy poca rentabilidad, porque eso... Yo tengo a un nivel más bajito que el tuyo, Florentino, pero una vez tuve que contratar a una persona, tenía 2 candidatas para un puesto. Y había una que tenía un currículum prácticamente perfecto, o sea, fijándome por la letra, tenía que haber cogido a esa, ¿no? Y había otra que en esas lides en las que íbamos a trabajar, también es verdad que era un puesto nuevo, era un puesto de nueva creación. ¿Sabéis cuál fue su mérito? Que luego al cabo de los años me ha dado la razón de aquella selección. El brillo en la mirada. Porque entendió lo que se pretendía, y lo que se pretendía era mayor autenticidad, menos, o sea, más afán de búsqueda de la verdad, caiga quien caiga, y no tanto de cumplir los requisitos establecidos, sino aquí somos universitarios, por lo tanto, tenemos que ir a buscar la verdad de las cosas, la razón, la lógica, y eso caiga quien caiga, por encima de cualquier cosa. Y yo creo que cuando, en esa esclavitud que tenemos respecto al dinero, a mí me parece que eso es una auténtica prostitución. Y acabamos, vamos, yo he visto, he conocido en directo investigaciones que el investigador principal, las conclusiones a las que llegaba, las ha disfrazado para que no fueran esas porque se quedaban sin subvención. Porque hay una línea de pensamiento que si no responde a unos estándares ahora mismo de igualdad, de no sé qué, de no sé cuál, tal, pues no te quedas sin dinero. Así es. Entonces, eso es prostitución. O sea, y luego estamos hablando, se nos llena la boca de valores y pues yo creo que esto de que esté la universidad al servicio de la economía, bueno, perdón, no, rectifico. No, al servicio del economicismo. Porque una auténtica economía, un buen gobierno del hogar, oikos nomos, del hogar patrio y del hogar europeo y del hogar planeta Tierra, es muy sano, ¿no? Yo, en una conferencia que di en Puerto Rico, en un consorcio de universidades, la ponencia era la internacionalización de la universidad, y la tengo por ahí publicada. Dije, sí, voy a hablar de la internacionalización de la universidad porque es lo que pone en el título, pero no creo en ella. Porque cuando hablamos de... Entiéndase, ahora me explico, porque así parece un poco llamativo y sensacionalista. Cuando hablamos de la internacionalización, estamos hablando de las naciones, de las relaciones internaciones, entre las naciones. Por lo tanto, los actores son las naciones. Y yo creo que la vacuna para el COVID, la aspirina, los grandes descubrimientos deberían ser para la raza humana. Esto a lo mejor entra aquí una beta mía quijotesca, ¿verdad? Pero yo prefiero hablar más que de internacionalización, de universalización. Yo sueño con que hubiera universidades transnacionales, en que no tengamos que estar investigando para determinada cuenta bancaria o para determinado enfoque político, sino simplemente al servicio de la verdad, de la humanidad. Claro, esto es muy bonito decirlo, pero luego los universitarios, las instalaciones, eso hay que mantenerlo, hay que ver de dónde sale la financiación, pero el reto creo que tiene que ir por ahí. Y la universidad creo que tiene que dar un cambio brutal, entre otras cosas porque si no, la vida nos va a comer, porque el mundo va en otras direcciones y la universidad está muy obsoleta, muy obsoleta. Mucho. Y sobre todo si creemos que con estos criterios de medición de la calidad vamos a conseguir calidad, porque nos engañamos. Me ha encantado tu posición, Florentino, con lo que has dicho. Igualmente. Ese modo de selección tan humano, ¿verdad? De echarle el ojo a la persona. Y Te acabo de contar la última anécdota, que entonces no pensaba contarla, pero ya que hiciste en el tema. Conversación de un colega nuestro, un catedrático de Historia de Economía español, con el dean, el decano, de Nuffield College en Oxford, que es el colegio más importante de ciencias sociales aplicadas, economía política y demás. Había una vacante y estaban en ese momento en la selección. Y el dean, el senior absoluto, le dice a nuestro compañero catedrático, mire usted, la clave última para seleccionar a la persona que va a ocupar la plaza será saber si podremos cenar el resto de nuestros días con él. Recordemos que en el sistema británico las comidas se hacen en high table y la cena es la más importante, ¿no? Y todos los profesores cenan junto con los alumnos. Y la cena es el momento del diálogo intenso entre ellos.
previamente han tomado una copa de Jerez, a continuación tomaban una copa de Oporto. Es el momento en que se hace la vida de college. Y esa es la clave. O sea, tiene que ser muy bueno porque tiene que ser alguien que se integre y que aporte. Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Pero vamos, este sistema de selección del profesorado que has descrito con detalle, para mí es el único que garantiza la calidad del profesorado. Es decir, lo único que ocurre es que aquí mucha gente desde dentro no estamos interesados. Yo he mencionado la endogamia, o sea, se trata, por ejemplo, se ve muy mal que cuando hay una vacante la ocupe un profesor que venga de otra universidad, no digamos si viene del extranjero. Eso se ve muy mal. Y la razón es economicista, porque dicen, bueno, es que entonces la universidad tiene que gastar 40.000 euros al año con este profesor o 60.000, dependiendo de su nivel. Y entonces hay que ahorrar. Entonces es preferible contratar a alguien al nivel más bajo, lo cual es perfecto porque hay que promover que la juventud tenga opciones. Pero tienen que encontrarse con gente senior en los departamentos que les dirijan la investigación. Aquí serían capaces de crear departamentos solamente con asociados. Profesores asociados. Es como una compañía aérea. Porque son baratos, no porque no sean. Algunos de ellos son excelentes, pero porque son baratos. Aérea que para rentabilizarla prescinde dejar de echar queroseno en los aviones. Exacto. Ahorra muchísimo. Sí, ahorra mucho. Bueno, yo creo que estoy encantado con vosotros, pero me encantaría, y ya que tenemos buenos amigos que han seguido con mucho interés este debate, pues darles la oportunidad a ellos de que opinen. Entonces yo animo a los presentes a que, vamos a ver, Alberto, ¿qué tienen que hacer para que, porque están todos ellos con el micro apagado? Sí, voy a reactivar la posibilidad de que cualquiera pueda activar su micro y su cámara. Exacto, que cualquiera pueda. Sí. Ya está hecho. Cualquiera pueda reactivar su micro. Cualquiera de los que están siguiendo la reunión pueden activar su cámara, su micro y preguntar o comentar o añadir, porque no ha habido tiempo de tratar otros muchos temas que han quedado pendientes. Mientras se animan, puedo contar una anécdota que me dejó impactado. Sí, claro. Es una anécdota antiquísima. Es de la Universidad de Cervera. Pues no me acuerdo ahora en qué año, pero la universidad dijo, es una frase muy conocida, lejos de nosotros la peligrosa novedad de discurrir, que ha minado por largo tiempo, reventando al fin con los efectos que nadie puede negar de viciar costumbres contrastantes. Y se lo dijeron en 1827 los prebostes de la Universidad de Cervera al rey Fernando VII. O sea, nosotros acatamos. Digo, fíjate, estamos hablando principios del siglo XIX y seguimos acatando, ahora no al rey Fernando VII, pero sí acatando al poder económico, a los poderes fácticos, y la universidad sigue diciendo, lejos de nosotros la peligrosa novedad de discurrir. Y luego, una cosa que a mí me llama la atención, cuando en la investidura de doctores, por lo menos en la Complutense, y luego he visto que en la UNED también lo hacen y en otros sitios, yo iba allí con mi toga y con mi birrete y tal, y el rector magnífico y estupendísimo me entrega un libro de la ciencia, con cosas de Cisneros, frases de Cisneros y tal, te da un abrazo, te entrega y dice, no olvides, lo tengo aquí apuntado para que no se me olvide, no olvides que por grande que tu ingenio fuere, debes rendir acatamiento y veneración a la doctrina de tus maestros. Perdón por el bajonazo académico, pero digo, sí, buena. O sea, por mucho ingenio que yo tenga, tengo que rendir acatamiento a la doctrina de mi maestro, sea cual sea la doctrina. Y todo esto se dice con solemnidad en un acto académico y nadie ha dicho, ¿pero qué está diciendo este hombre? Nadie lo dice. Y todo el mundo está tan contento con que se diga. Pues si no tenemos sentido crítico, ni siquiera entre nosotros y en las grandes alturas, pues por grande que nuestro ingenio fuere, nos sometemos a lo que hay que pensar, lo que hay que decir y
y me callo porque ya no quiero decirlo. Aparte de que hay una contradicción de fondo, y es que si nuestros maestros nos vieran comportarnos así, nos correrían a palos. Exacto. O sea, nuestros maestros nos formaron para ser críticos con nosotros, con ellos y con que se pongan por medio. Digamos, valoraban más que nos equivocáramos a que nos limitáramos a repetir sus apuntes. Eso es una barbaridad. Tal cual. Mira, tengo un amigo que era decano de la Facultad de Educación de Extremadura, y en la época que yo era decano de Educación, pues conversaba mucho con él, porque coincidíamos. Y tiene un trabajo que está publicado por ahí sobre la enseñanza en la Universidad de Salamanca en el Siglo de Oro. Y estaba terminantemente prohibido por una orden real de Felipe II, terminantemente prohibido, dictar apuntes. Claro. Porque, sí, pero fíjate, porque entorpecía el discernimiento de los estudiantes. Entonces, claro, en Salamanca lo típico era la lectio, disputatio, claro, que es de donde sale el talento, la confrontación, el estímulo, la creatividad. Y estaba prohibido. Y además le ponían una multa de varios maravedíes al catedrático que desobedecía las órdenes del rey. Siglo XVI. Y todavía seguimos, bueno, en vez de dictar apuntes, ahora lo hacemos con PowerPoint. Pero se proyecta... Pero también pasa a veces que el alumno tiene la costumbre de tomar apuntes. Y ahora les decimos, si los apuntes están en la red, están a vuestra disposición, meditad lo que digo y pensad en ello y haced preguntas. Pero ellos tienen la costumbre. Bueno, uno dijo una vez, es que si no tomo apuntes me duermo. O sea, que claro, pero no me lo dijo a mí, pero bueno, también es posible que... hay ciertos esta experiencia que ha vivido Florentino de grupos de 3 alumnos, ¿no?, que estudiaban la lección y luego discutían. Yo la he vivido también en mi doctorado y me encantaba porque eran sesiones de 2 o 3 horas, teníamos un documento para leer y luego discutir. Claro. Bueno, allí el enriquecimiento, yo estaba deseando que llegaran esos momentos porque es que crecí una barbaridad. Pero claro, me metía de lleno, le sacaba el jugo, lo hacía mío, vibraba con ello, salía emocionado, pero no por la emocionalitis de ahora que dice que si no aprendes y no estás emocionado. No, la emoción buena. Pero claro, sobre todo porque tienes que comprender. O sea, yo creo que el principal problema, llevo 3 días en un congreso Escolas del Papa, Escolas Ocurrentes, ¿no? Hay varias universidades y el Papa está tratando de promover la universidad del sentido, que la vida universitaria aporte sentido a la sociedad, sentido a la vida. ¿Ya está? Sí. Yo estoy absolutamente a favor. La cámara también. Pero me hago la pregunta contraria, digo, pues qué pena que nos lo tengamos que plantear, porque ¿cabe la opción de que haya una universidad que no sea del sentido? Ya. Bueno. Si os parece, para no quitarles los pocos minutos de que van a disponer los amigos que han seguido la sesión, hay una pregunta que ha formulado Pilar Jauregui. Si, Pilar, tú quieres formularla de viva voz, creo que lo puedes hacer. Si no, os lo hago yo, con mucho gusto, pero... Bueno, vamos a ver, la pregunta que ha formulado Pilar es... ¿cómo se imagina la universidad? ¿Cómo se imaginan la universidad dentro de 20 años? ¿Qué cambios se preludian como inaplazables? Esa es la pregunta. Bueno, por decir algunas cosas, porque digamos, responder correctamente a la pregunta de Pilar requiere mucho tiempo y en algunos casos además es muy de técnica interna de lo que es la vida universitaria y a los que no nos dedican a ello no hay por qué torturarnos. En primer lugar, en estos momentos hay muchas universidades, en España más de 80. El derrumbe de la universidad pública ha hecho que haya en estos momentos del entorno de 20 universidades privadas y creciendo. Solo en Madrid hay 8 privadas y creciendo el número. Eso quiere decir que en el futuro las universidades van a seguir estrategias distintas. Y no solamente en busca de la calidad, sino también en busca o respondiendo a lo que José Ferrón llamaba el economicismo, ¿no? El buscar la pela como sea. Un par o 3 de ideas. Primero, va a haber universidades donde en los grados se van a concentrar de verdad en los conocimientos fundamentales, en serio,
y van a dejar muy claro que la especialización llega en el posgrado y que uno tendrá que especializarse en varias cosas durante su vida y tal, y otras que por el contrario, y ya lo estamos viendo, se están inventando lo que podríamos llamar grados fashion, ¿no? Grados que parece que responden de verdad a las necesidades de nuestro tiempo, pero son de usar y tirar, son para entendernos de cultura Zara, buen diseño, poco contenido, poca calidad. Exacto. El diseño es guay, pero lo que te enseñan te va a durar 10, 15 años y poco más. Segunda idea. Hasta ahora, y eso queda reflejado si alguien tiene ganas en el blog de GEA, hay un comentario de Jesús Herrero que refleja este concepto. Es que la universidad corresponde a un tiempo de mi vida, a un tiempo relativamente breve pero muy divertido. Bueno, eso ya no es así. O sea, ahora entramos en la universidad al acabar el grado y ya no salimos. Y no me refiero a los que nos dedicamos a la universidad, sino que todo el mundo va a tener que renovar su conocimiento y lo va a hacer dentro de un abanico muy amplio que genéricamente llamamos posgrado. No confundir con máster. Máster es un tipo de posgrado, pero hay otros muchos cursos con menor número de horas, para entendernos créditos en el lenguaje nuestro, que van a responder a las necesidades de especialización, bien por motivos profesionales, bien por motivos personales. Cada vez más a las universidades se acerca gente de cierta edad, digamos, maduritos interesantes o muy maduros, en busca de una formación que requieren por motivos personales, porque quieren crecer, porque quieren llenar vacíos. Y eso lo vemos continuamente. Por eso, y apoyándonos mucho en las nuevas tecnologías, tanto en el puro online como en el blended, que es la conjunción de lo presencial y lo online, los ciudadanos podrán matricularse en cursos en su ciudad o en otro país sin ningún problema. Por ejemplo, en temas de política internacional hay universidades australianas buenísimas. Pues bueno, si uno sobre todo quiere entender qué pasa en Extremo Oriente, le recomiendo cursos para posgrado o de posgrado en Australia excelentes, ¿no? O uno se matricula, si por ejemplo vive en Alicante y está jubilado en Alicante, pues resulta que la Universidad de Deusto puede estar haciendo un curso estupendísimo que lo va a seguir y va a ser estupendo. Por lo tanto, la universidad ya es parte de nuestra vida y vamos a estar entrando y saliendo continuamente de ella para crecer personal y profesionalmente. Por lo tanto, por dos ideas. Uno, variedad de estrategias y dos, la universidad se queda con nosotros. Bueno, yo diría algunas cosas, he visto algunas experiencias de algo similar a lo que pasa con las monedas convencionales y el Bitcoin. Y es que he visto intentos, yo no sé si se lleva a cabo, creo que hay alguna universidad que ya lo está haciendo, de grados un poco a la carta. Igual que cuando entras en una gran superficie y llevas el carrito de la compra y compras fideos, bacon, un libro y una planta, ¿no? Pues entras en la universidad y dices, mira, yo voy a cursar 60 60 créditos. Mi grado va a ser 60 créditos de cuestiones jurídicas, porque es que, mira, yo es que tengo una empresa familiar de plátanos, y entonces yo estoy muy interesado con esto de la ecología y tal, pero yo me preocupan las cuestiones económicas y las cuestiones jurídicas. Yo voy a hacer 60 créditos de derecho, de cuestiones jurídicas aplicadas a la empresa familiar, por ejemplo. Quiero hacer algunos cursos de idiomas, algo de botánica. Bueno, en fin, no voy a abundar con ejemplos. Y entonces uno sale, claro, esto siempre que se haga con rigor, porque si lo que se hace es vender créditos, como en el supermercado, ahí te doy esto, no, se supone que tiene que haber un control de calidad y lo mismo que el chorizo que compras en el supermercado tiene que tener una etiqueta con la trazabilidad del producto, pues debería haber una etiqueta de lo que estás comprando, ¿verdad? Esa idea de títulos modulares abiertos que tú te vas haciendo un poco la carta, creo que va bastante en línea. También hay otros intentos en nuestra universidad, en la UNIR, hay algún de investigación que lo está haciendo, y es aprovechando la potencialidad de la tecnología. Google, por ejemplo, si cualquiera de los que estamos aquí entramos a hacer la misma búsqueda en el buscador de Google, nos devuelve distintos resultados, porque está interpretando lo que queremos buscar y
dices, hombre, pero antes cuando buscabas en la enciclopedia, tú ibas y sobre una entrada siempre salía el mismo resultado independientemente del sujeto que lo leyera, pero ahora no. Entonces, aplicando esa misma idea, si tú estás haciendo una enseñanza mediada por la digitalización y tú cometes un cierto número de errores y tienes una serie de intereses, no sé qué, pues te puede ir proporcionando lecturas complementarias sobre ese tema, conectar con el profesor tal de tal otro sitio y puedes de alguna manera ir un poco al currículum de la carta. Ahora de momento es un poco ciencia ficción, pero tiene mucho que ver con esa ruptura de decir, este es el currículum, aquí cerrado, y tú sales titulado en esto y se acabó. Es decir, perdón, que no me gusta nada la expresión, pero el cliente de alguna manera elige el producto que compra. Y todo esto digo que no se entienda para nada en un abaratamiento de niveles, porque yo creo que lo que necesitamos todos es rigor. Por encima de cualquier cosa, necesitamos rigor intelectual, por encima de cualquier otra cosa. Y creo que adolecemos mucho de ello. Bueno, luego también se están dando casos, también soy muy partidario, creo que ya hay muchos intentos de empresa-universidad. Relaciones estrechas entre empresa y universidad. Yo mismo he coordinado, dirigido, diseñado y puesto en práctica unos cursos para obreros relativamente cualificados de la Citroën de Vigo, como directivo de un centro universitario de Madrid, y diseñábamos un plan de estudios para esas personas que están allí. En este caso no iban a obtener un grado universitario, no iban a obtener un grado porque no se había llegado a diseñar, pero sí que había una buena formación ad hoc, diseñada en función de las necesidades de ese perfil, que eran 600 personas. Yo creo que eso está llamado a crecer. A mí me parece que eso es bueno. También hay otros intentos y realizaciones, como por ejemplo sigo bastante a la ULIA, Universidad Libre Americana de América, que es una universidad non-profit en la que todos los profesores son eméritos, personas que ya no trabajan en las universidades por cuestiones laborales, porque ya han cumplido la edad o por lo que sea, pero que siguen teniendo el gusanillo de la enseñanza, siguen teniendo un sentido de misión y ofrecen cursos gratis y los alumnos pueden recibir cursos gratis. Y ahí no hay una titulación oficial, pero hay nivel. Yo he visto algunas de las titulaciones, he visto algunos contenidos y creo que son. Y luego, no sé por dónde, cómo lo conseguiremos, pero creo que hay que conceptualmente separar los contenidos de profundidad intelectual de el conseguirse la vida, el empleo y lo laboral. No digo que tengan que ser conjuntos disjuntos, lo laboral y la profundización, no. Pero sí con un cierto, o sea, tiene que haber una intersección de ambos conjuntos, lo laboral con el interés académico, científico, humanístico, global, y lo laboral. Tiene que haber ahí una intersección. Pero no son dos cosas necesariamente unidas. Y el estudiante que está terminando ahora, por ejemplo, segundo de bachillerato, que acaba de hacer la EBAU y tal, debe plantearse, no tiene que llevar necesariamente, escoger la titulación que más dinero le va a dar, porque a mí cuando me preguntan, ¿y qué me aconseja? Digo, ¿cuál es la mejor carrera? Digo, no puedo contestar. Es una pregunta mal formulada, lo siento. Tú tienes que mirar cuál es la mejor carrera para ti, no la mejor carrera en general. He visto muchas personas frustradas por hacer lo que más dinero iba a ganar, lo que estaba de moda, como dijiste antes, Florentino, fashion, ¿no? Titulaciones fashion o algo así, ¿no? Pues claro, si tú coges una moda, una titulación fashion, pues no te preocupes, se va a pasar la temporada y ya no se van a llevar las faldas tan largas, te vas a comer la titulación. Bueno, eso me ha ocurrido al hilo de la pregunta, Pilar. Bueno, pues vamos a ver, porque ya creo que hemos consumido tiempo, pero hay dos intervenciones más, una de ellas de Ricardo Rico, que de alguna forma lo que acabas de decir, José Fernando, en relación con alternativas que van dirigidas desde la universidad a la empresa, y pensando en la formación continua de los titulados, que habrán hecho un grado de lo que sea, pero después la vida les habrá llevado por diferentes caminos. Eso en parte contesta porque él se interesa por la vinculación entre la universidad y la empresa. Ya hemos dicho, por lo menos hemos compartido el criterio, creo, de que la universidad no es una escuela de formación profesional,
pero evidentemente no puede vivir de espaldas al mundo en el que se inserta y a la sociedad a la que sirve, eso está claro. Y para acabar hay una intervención de Leticia, bueno, todas ellas en el chat, de Leticia Herrero, que dice que no hemos hablado, que claro, que el tema es muy ambicioso y que en hora y media no se puede tocar todos los aspectos, no se pueden tratar todos los puntos cruciales, pero uno muy importante es el alumno. Yo recuerdo una vez que visité la Universidad de Cambridge, fue mi primera visita, y un catedrático muy importante de allí, Sir David Kendall, me dijo, lo que hace buena esta universidad es el alumno. El alumno es tan bueno que hace bueno a los profesores, nos obliga a ser buenos, ¿no? Entonces, la realidad aquí es la que es. Ayer hablaba yo precisamente con Jerónimo en relación, estábamos preparando esta sesión de hoy, y ahora hay una titulitis. Si tú preguntas a unos padres, tus hijos, ¿qué están haciendo, qué han hecho? Y ves que empiezan por esbozar una sonrisa, sabes que a continuación te van a decir, uno es abogado, el otro es médico y el otro es arquitecto. Si se ponen tristes te van a decir, es que han hecho no son buenos estudiantes y han hecho 2 niveles, un nivel superior de formación profesional. Hay demasiada titulitis. Eso conlleva a que las universidades, por aquello de adaptarse a la demanda, han convertido en títulos universitarios cualquier cosa. Y eso tiene consecuencias nefastas, porque resulta que hay centros con estudios, es que no quiero ser irrespetuoso, pero que desde mi punto de vista son mera formación profesional y de no muy alto nivel, pero que tienen muchos alumnos. Y después en las elecciones del rector, en el reparto de presupuestos y en el diseño de la política de esa universidad, tienen mucha influencia, porque como todo se resuelve votando, y acaban por imponer sus criterios a gente que tiene una visión y una vida dedicada a la investigación que ellos ignoran y que no saben lo que es, ellos hacen lo suyo, ¿no? Entonces yo creo que ciertamente que el alumno es muy importante, pero que ahí las perspectivas yo no las veo muy halagüeñas, porque todo el mundo va a la universidad. Yo he citado al principio en el preámbulo el número de estudiantes exagerado que tienen las universidades españolas. Alicante, al poco tiempo de ser creada, tenía 30.000 estudiantes. Entonces, eso no se corresponde. Claro, eso es un freno. Uno tiene que adaptarse al nivel medio de los alumnos. Y claro, ciertos estudios que tienen un nivel elevado, pues acabas bajando el nivel. Eso parece muy humano, pero por otra parte también es inhumano con respecto al alumno bueno, que a lo mejor no acaba por explotar todas sus posibilidades, todas sus aptitudes. Y hay un problema serio a la hora de hacer una tesis doctoral. Tiene muchas lagunas en su formación. Este es un problema arrastrado yo creo que todos los sistemas escolares académicos están interconectados y a la universidad no se llega con mentalidad universitaria. Exacto. Y entonces va uno, yo lo llamo así en plan burlesco, una enseñanza catabática. Y es como los vientos estos que soplan de lo alto, ¿no? Y uno simplemente pues recibe la lluvia la mayor parte de las veces con paraguas puesto porque no entienden el vocabulario, porque no saben qué tal, pero no es esta actitud que yo creo que eso hay que, perdón por la expresión, mamarlo desde pequeño. El preguntarse el porqué de las cosas. ¿Y si fuera de esta otra manera? ¿Cómo sé yo que esto...? Hace poco estuve en un tribunal de tesis en el que el tema era, se estudiaban los errores conceptuales que estaban transmitiendo profesores de ciencias naturales a sus alumnos de bachillerato. Y se había estudiado, había bastantes. Esos errores, el profesor que los estaba transmitiendo era como el portador del virus, pero no era consciente de que él estaba contagiado, porque no los detectaba, porque es lo que ponía en el libro. Asintomático. Claro, asintomático, exactamente. Entonces, es lo que ponía en su libro, en el libro de texto de los niños. Y no lo podía detectar porque es que, curiosamente, es también lo que ponía en el manual que él había estudiado. Y entonces, nunca se había planteado que esto que pone aquí es cierto, no es cierto, es una errata de imprenta, es fruto de que esta editorial no está al día y cuando ya la investigación pionera está en otra dimensión, este libro todavía está bebiendo del pasado. Pues esas cuestiones no se hacían. Simplemente estaba en el libro, estaba en el programa, se explicaba, uno se lo aprendía. Claro, así cuando se llega a la universidad,
pues no llegas con un afán de búsqueda de la verdad, no tienes preguntas, no tienes preguntas. Entonces, creo que en la secundaria, en la primaria, hay mucho que hacer también para fomentar todo esto, ¿no? Porque además es una especie como de círculo vicioso, pescadilla que se muerde la cola. Porque claro, ¿quién da clase a los futuros maestros? Pues ahora ya no, ahora ya está cambiando. Pero en muchas ocasiones, profesores académicos que nunca habían pisado un aula y que no conocían ni la profesión de maestro, ni la problemática de los niños, ni tenían una formación didáctica. O sea, el título que nos ha reunido aquí hoy es La enseñanza universitaria a debate. Y entonces, mira, se me acaba de ocurrir ahora mismo, pero ya lo comenté un día en una reunión de decanos que se tronchaban de risa todos y dijeron, ¿en qué mundo vives tú, no? Digo, mira, para ser profesor de infantil tienes 4 años, un grado. Para ser profesor de primaria también. Para ser profesor de secundaria tienes que tener un grado en la disciplina correspondiente y además un máster de didáctica, de formación del profesorado. Y para ser profesor de universidad solo tienes que ser bueno en tu disciplina. Lo que es el noble arte de enseñar, probablemente un ilustre colega nuestro de medicina, de historia, de derecho, nunca ha leído ni ha pensado nada sobre cuestiones de tipo pedagógico, y no hablo del pedagogismo, igual que critico el economicismo, critico el pedagogismo. No se trata que el profesor vaya allí a hacer monadas para motivar a la gente, en absoluto, pero es cierto que el arte de enseñar tiene unas reglas, tiene un savoir-faire, ¿no? Y muchos profesores universitarios nunca han estudiado nada de eso, ni se lo han planteado. Entonces, claro, un decano dice, pero ¿tú crees que los pobres pedagogos con la fama que tenemos le vamos a ir a decir a un ilustrísimo señor catedrático de medicina que le vamos a enseñar a hacer su trabajo? Te va a mirar desde arriba y va a decir, pero pobrecito mío, ¿de qué vas? Si tú eres un pedagogo, ¿no? Bueno, no quiero ir, pero es un melón que también habría que trabajar. Yo creo que hemos rebasado tiempo, pero me encantaría que Florentino dijera lo que quisiera, ¿no? Como última intervención. Que Jerónimo cierre el acto. Dos breves comentarios siguiendo lo que comentaba José Fernando. Primero, la relación de importancia entre alumno y profesor. Lo que distingue a las grandes universidades no son sus claustros, son la posibilidad de seleccionar alumnos. El claustro de Harvard no es tan bueno. De hecho, conozco unos cuantos majaderos importantes en ese claustro. Pero esta gente selecciona alumnos. Pero puede seleccionar entre lo que quiera. Y un profesor normalito, con alumnos buenos, da un rendimiento espectacular. Y un profesor muy bueno, con alumnos mediocres, se apaga. Por lo tanto, la marca de la universidad es crítica para el resultado, absolutamente crítica. Segundo, damos mucha... Cuando hablamos, hacia ahora José Fernando, digamos la estructura de abajo arriba del modelo educativo, ¿no? Desde parvulitos hasta la universidad. Damos siempre, por obvio, que lo más importante es lo de arriba, y más en concreto el máster y el doctorado, porque se manejan conocimientos importantes. Bien, lo importante no es el conocimiento, es la actitud, es la capacidad de innovación, es el espíritu crítico. Y eso se resuelve en los muy primeros años de vida de la persona. Por lo tanto, lo más importante del sistema educativo es la familia. Es que los padres jueguen con los niños, les acostumbren a preguntar y a cuestionar todo. Y todo es todo. Si hacemos eso, luego resultará que seremos una Startup Nation, es decir, donde los chavales con 18 años crean empresas, porque les hemos animado a cuestionar y les hemos animado a crear. Y eso no se explica en la universidad, porque ya es tarde. No tarde, es tardísimo. Eso se hace en los muy primeros años, en el jardín de infancia, en la familia, y eso es amor y es estar con el niño y es ayudarle a crecer. Si lo hemos hecho bien entonces,
Luego ya es laissez-faire, laissez-passer. Luego ya es el sistema el que los va a conducir y ellos van a ir asumiendo. Pero lo que no tiene alternativa son esos 2, 3 primeros años. Es ahí donde se hacen las personas. Eso es verdad. Tenemos medallas a los universitarios que no somos tan importantes. El alumno español está muy poco habituado a preguntar, porque como dice Florentino, no ha adquirido ese hábito en los otros niveles previos de la enseñanza. No suelen preguntar. A veces, Antonio, les aparcamos frente al televisor. El televisor no estimula. Es una tonta. Así es. Bueno, yo me estoy sufriendo, evidentemente, por nuestros invitados y amigos y también por la audiencia. Entonces, creo que es el momento de agradecerle su participación, en lo que a mí corresponde, ha sido un verdadero deleite, y cederle la palabra a Jerónimo para que nos salude a todos y despida este acto. Bueno, sí, supongo que me oís. Perfectamente. Sí, se oye estupendo. Bueno, me ha parecido esto que sería interminable para oír. Es decir, yo no me canso. Y muchos de los que están aquí seguramente también. Porque evidentemente el tema da para mucho más. Es decir, lo que ha dicho José Fernando, oye, si abrimos esto va para mucho, efectivamente. Pero da gusto oíros. Efectivamente, hemos traído aquí, hemos contado con 3 privilegiados, ¿no? Son 3 personas con una experiencia tremenda de la universidad y además con un expediente extraordinario también. Es decir, para nosotros ha sido un lujo. O sea que para mí, en mi entender, debo felicitaros y felicitarnos nosotros también en GEA por este espacio que hemos vivido aquí extraordinario. Bueno, pues nada, muchas gracias por haber respondido y José Fernando, tenemos que contar con más oportunidades, ¿verdad? Ya sé que estás siempre dispuesto, sobre todo con nosotros. Florentino también. Florentino es una persona no solamente de la casa, sino que está siempre a disposición pues para darnos charlas, que son, como veis, extraordinarias. Y Marco es que ya está. Marco ya está entrado. Está tan entrado que, bueno, pues será la persona del futuro también, no solo suyo, de su especialidad, sino la de GEA. Tenemos la suerte de contar con él en GEA. Fue un muy acertado en su momento y cada vez estamos más contentos, ¿no? Más contentos con él. Yo al menos no todos dicen lo mismo, pero bueno, yo sí que digo es que siento con él una ayuda, una gran protección y claro, pues con esto podemos hacer cosas. Se pueden hacer cosas, bueno, me imagino que ya él emprenderá otras tantas. Bueno, pues nada más. Jerónimo, buenas tardes. ¿Quieres decir algo, José Fernando? Una cosita. Mientras estábamos hablando, Pilar Jauregui, una de las asistentes, ha puesto un comentario en Twitter, que yo le he seguido, nos hemos seguido en las redes sociales. Y eso me da pie para pensar que probablemente, como me ha pasado a mí, me ha sabido a poco, a pesar de que llevamos aquí ya casi 2 horas, pero a mí me ha sabido a poco, pues aquellas personas que por lo menos conmigo quieran seguir charlando, @JFCalderero en Twitter y en Facebook me pueden localizar también. Yo estoy dispuesto a seguir la tertulia sin edie. Sin edie. Bueno, vosotros, ahí también está lo que se llama cansancio, ¿no? Estaréis cansados, necesariamente, ¿no? Bueno, pues yo creo que cerramos bien aquí. Damos las gracias a la audiencia. No ha habido presencia visual, pero sí que habrá habido gente y sobre todo la habrá porque esto se graba y los vídeos espero que llegue a todas las partes, todos los rincones donde los quieran ver. Entonces, bueno, pues ya a todos los que estáis aquí, pues nada, os doy las gracias y un abrazo, hombre, y un abrazo muy fuerte para los 3. Feliz verano a todos.